Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Power BI desde cero hasta experto. Continuando con nuestro ejercicio, vamos a seguir explorando las diferentes opciones gráficas que tenemos en nuestra área de visualizaciones. Y en este caso le toca el turno a una gráfica combinada, ¿ok? Que sería este icono que tenemos acá, que nos permite representar una gráfica de columna y de línea en forma superpuesta, representando dos variables de una serie de datos en el eje de las X y en el eje de las Y. Vamos entonces a revisar cómo funciona en este caso la gráfica combinada. ¿Ok? Voy a usar el icono entonces de gráfica columna agrupada y de línea. Generalmente la conocemos como gráfica combinada y acá la tenemos. ¿Ok? Entonces yo quiero ver cómo se comportan las ventas versus las cantidades por año. ¿Okay? Entonces aquí tenemos nuestro objeto y vamos entonces a agregarle los elementos necesarios para mostrarlo. Fíjense, el eje de las X van a ser el tiempo. Las columnas van a estar representadas por las ventas y en la línea va a estar representado por las cantidades. Entonces, vamos a suponer que sea cantidad, monto facturado por año. En una sola gráfica, sería una gráfica de línea con una gráfica de columna superpuesta. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a ir agregando los elementos que nos solicitan. Por ejemplo, el eje de las X va a estar representado por la fecha del pedido. Acá tenemos fecha de pedido y lo vamos a representar por año. La columna va a ser el monto facturado por año y el eje de las Y va a estar representado por las cantidades. Vamos a usar las cantidades entonces para el gráfico de línea. ¿Ok? Entonces tenemos el gráfico de línea, el gráfico de columnas en uno solo y ahora vamos a darle ajuste. Primero que todo vamos entonces a ocultar este título en dar formato al objeto visual. Apagamos en general el título, aprovechamos para colocarle un borde, borde visual y ahora nos devolvemos nuevamente al objeto visual. ¿Ok? Para asegurarnos que se vean todos los años en el objeto visual. ¿Ok? En el eje de las X, voy a colocarle que el tipo de la escala sea categórico. Y observen ahora que van a aparecer todos los años. Categórico en vez de continuo, aquí tenemos todos los años. Vamos a ocultar estas leyendas que aparecen para la escala primaria y secundaria. Y nos vamos entonces para eso al eje de las Y. Comencemos con el eje de la Y primario y le vamos a indicar entonces que no quiero ver las leyendas que aparezcan, perdón, las leyendas sí, lo que no queremos son los títulos. Entonces, eje de las y voy a apagar es el título del eje de las Y. Ahora sí, tengo la escala principal y la escala secundaria. Y ahora vamos a jugar un poco con los valores para cambiar la fuente tipográfica. Estos valores que están en 9 los voy a colocar en 8. Y la fuente que voy a utilizar va a ser DIN. ¿Ok? Ahora la fuente un poco más pequeña de la escala de las X. Y ahora el eje secundario que sería el del lado derecho, también voy a colocar vamos a ver acá las leyendas, estamos en el eje de las X, vamos entonces, rango no, sino eje Y secundario, los títulos están apagados, los valores van a ser, también están apagados, o sea que vamos a seguir revisando. Mm, Tenemos entonces los valores están en 8. Esto es para el eje de las Y. Y para el eje de las Y secundario, voy a encender los valores. Solamente que estos valores van a cambiar de fuente a 8 y fuente tamaño 8 y fuente tipográfica DIN. ¿Ok? Igualmente el eje de las X, voy a irme también para la escala del eje de las X y voy a cambiar entonces que esos valores sean en tamaño 8 y una fuente mucho más pequeña, por ejemplo, esa fuente que estamos utilizando que es DIN. Y acá tenemos entonces la representación de una gráfica combinada y el espacio que tenga disponible. Fíjense que en función de que cambiamos algunos elementos, vamos a ver si puedo colocarla en este espacio de acá. Vamos a ver si logro diagramarla. Fíjense que es demasiado. Necesitaría un espacio un poco más grande, por lo tanto, voy a alinearla en la parte inferior, acá, y voy a ocupar entonces esta área correspondiente a esta sección de acá, ya que tengo entonces las gráficas
Una gráfica combinada, fíjense que recuerden que nosotros con el formato visual, dar formato al objeto visual, podemos cambiar algunas cosas como los colores, por ejemplo, el color de la columna. Acá tenemos entonces columna que aparece generalmente en azul, pero podemos cambiar a otro color distinto. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, aquí lo cambié a vino tinto, o si es una sola categoría, pero si es para todas, fíjense que ahora para todas las categorías las quiero con el mismo color y ahora aparecen todos en azul. Igualmente que la línea, esta será la columna y para la línea también puedo cambiar los colores. Quitar los colores de la línea, colores. Vamos a revisar, por ejemplo, yo quiero que tenga marcadores para cada uno de los años. Colores, aquí está en azul, pero puedo cambiarla por otro color. Por ejemplo, puedo colocarle un azul más claro, por ejemplo, como este azul de acá. Y acá tenemos entonces la siguiente gráfica. Y recuerden que podemos agregar otros elementos como si quiero colocar la etiqueta de datos para cada uno de los valores, pudiésemos colocarla. También podemos darle formato al área de trazado. Pero vamos a dejarla de esta forma. Simplemente acá tenemos la línea. Fíjense que me dice que va a ser estilo de línea sólido, tipo de combinación redondeado, tipo de línea suave. Si queremos que esa línea se convierta, vamos a ver si logramos que se convierta en una curva, ya que lo tenemos. Fíjense que tenemos entonces nuestra gráfica, pero la línea ahora se convierte en una curva. Y acá tenemos entonces nuestra comparación de las, precisamente vamos a hacer que se vean las leyendas para poder saber qué significan los dos datos. Entonces vamos a marcarlo, dar formato al objeto visual y yo necesito que se vean las leyendas. Ahora sí, y esa leyenda también le va a cambiar el tamaño. En el texto lo voy a colocar tamaño 8 y la fuente va a ser también tamaño DIN o fuente tipo DIN. Siendo vino tinto las ventas anuales, el azul significa el comportamiento de las unidades que se despacharon año a año. Y acá tenemos entonces un ejemplo de una gráfica combinada. ¿Ok? Recuerden que estas gráficas también podemos combinarlas. Vamos a hacer ejercicio donde tengamos un patrón donde podamos combinar los colores. Fíjense que a toda la gráfica yo puedo darle un fondo. Si nos vamos a general en efectos, yo puedo darle un color de fondo a toda la gráfica. ¿Ok? Fíjense, yo puedo buscar la paleta de colores y escoger un color, por ejemplo, suave que abarque, por ejemplo, vamos a colocarlo aquí, este código hexadecimal. Y acá tendríamos entonces una gráfica con colores de fondo. Tendríamos entonces la gráfica donde podemos ver la comparación del comportamiento de las ventas en bolívares y unidades año a año. Este sería entonces otro tipo de gráfica que podemos utilizar. Recuerden que cada elemento lo podemos ir ajustando de acuerdo a cómo yo quiero que se vea ese diseño final. Ok, aquí tenemos entonces otro ejemplo de otro objeto. Y hasta ahora, fíjense los objetos que hemos manejado en forma básica, pero sin embargo completamente funcional, que son, hemos utilizado la segmentación de datos, usamos también las tablas, usamos los dos tipos de mapas, usamos también el Trimag, el gráfico en forma de anillo y el gráfico circular, gráfico combinado, el gráfico de columna vertical horizontal agrupado, y aún faltan, fíjense, elementos. Ah, y las tarjetas también las utilizamos, pero nos faltan muchos elementos también por ver. ¿Ok? Y eso solamente corresponden a los que aparecen en forma básica dentro del área de escritorio de Power BI, pero recuerden que tenemos acceso a muchos más objetos. Obtener más objetos visuales, recuerden que nos va a dar acceso al store de Microsoft al cual tienen acceso los usuarios que se hayan registrado y que tengan una cuenta 365 de Microsoft, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces eso nos va a dar acceso a que podamos tener mucho más objetos de lo que tenemos acá visible y que podamos descargarlo para poder utilizarlo y presentar nuestra información. Entonces, de hecho, vamos a ver, yo había llamado, hecho la llamada a la ventana, aquí la tenemos, está cargando, y recuerden que aquí vamos a tener entonces muchas categorías de otros objetos visuales que podemos utilizar con los datos de la fuente que a la cual estemos conectados. Por ejemplo, en este caso que estamos utilizando un libro de Excel con una tabla que contiene los datos de una facturación. Y observen entonces que acá tenemos diferentes objetos que podemos utilizar para
nuestros dashboards. ¿Okay? Fíjense que son una cantidad de objetos, algunos desarrollados por Microsoft, otros desarrollados por terceros, y vamos a hacer unas pruebas utilizando estos elementos en las clases que están por venir. Entonces, amigos, ya vimos ahora, fíjense el avance que ha tenido nuestro dashboard. Recuerden que todos estos elementos también están sujetos a los segmentos que nosotros utilicemos para presentar la información. ¿Sí? Entonces, no solamente los que hayamos creado, sino incluyendo los gráficos nuevos que hemos estado agregando a nuestro dashboard. Bueno, amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.